Gracias por venir con este tiempo bastante terrible. De todas maneras vamos a grabar esta conferencia para que pueda ser transmitida por YouTube. Sabemos que hay mucha gente, sobre todo de los museos de otros departamentos del Uruguay, que tienen mucho interés en esto. Voy a presentar a mi buen amigo Dario Gamboni. Dario Gamboni es profesor emérito de Historia del Arte de la Universidad de Ginebra. Fue investigador en CASPA, en el Instituto Henry Moore, en el Clark Institute, en la Freie Universität de Berlín, en el Instituto Suizo de Investigación Artística, en el Kunsthistorisches Institut de Florencia, en el Instituto Getty de Los Ángeles, además de ser profesor invitado en varios continentes. Ha escrito extensamente sobre artes visuales, especialmente sobre el arte occidental de los siglos XIX y XX. Ha sido co-curador de exposiciones como Iconoclash, Making Things Public en Karlsruhe y Une image cachée en otro. Una imagen puede esconder otra en el Gran Palais de París. Ha escrito muchos libros, entre ellos el que hoy tengo que bajarlo, no lo traje, tendría que estar acá, ahora lo voy a traer. Gracias, Mercedes. Un libro sobre la destrucción del arte, sobre iconoclasia y vandalismo desde la Revolución Francesa, un libro que se ha traducido a muchas lenguas y que todos conocemos. También un libro sobre Odilon Redon y la literatura, sobre Paul Gauguin y el misterioso centro del pensamiento. Una de sus publicaciones más recientes es El Museo como Experiencia, una odisea por correo electrónico a través de los museos de artistas y de coleccionistas. Se ha reeditado en 2019, 2020, 2022 y varios otros más, pero les dejo aquí con Dario. Bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Me complace enormemente tener a ustedes esta noche en Montevideo y contra el viento, gracias por estar aquí en este hermoso museo. Y agradezco sinceramente a mi amiga Laura Costa la invitación para impartir esta conferencia. Voy a darla en castellano y a leer, que para mí es una excepción, y espero con gusto sus preguntas. ¿Sí? Las noticias sobre museos que suelen aparecer en los titulares se refieren a récords de asistencia, exposiciones temporales de gran éxito, la circulación mundial de obras maestras y la construcción de nuevos edificios espectaculares, diseñados por arquitectos estrella, ya sea para ampliar y renovar museos existentes o para crear otros nuevos. A modo de ejemplos seleccionados en los últimos años, se puede ver aquí un top 20 de exposiciones temporales a John Bell y Sheikh Sultan en una maqueta del Louvre Abu Dhabi, inaugurado en 2017, el Museo Guggenheim diseñado por Frank Gehry y aún en construcción también en Abu Dhabi, una larga fila frente a la entrada de la exposición de los tesoros de Tutankamón en la Villette en París. Lo que estos temas tienen en común es la novedad y la carrera por batir récords. Sin embargo, al margen de esta tendencia y a veces en contra de ella, también existen museos más pequeños, centrados en su colección permanente.
es en sí misma permanente, por ejemplo, de un testamento o una fundación. Son museos que son al mismo tiempo monumentos e incluso en ocasiones mausoleos. Aquí pueden ver la colección Wallace en Londres, es aquí, a la izquierda. Arriba a la derecha el taller de Alfredo Bigatti en la Fundación Flor Bigatti en Buenos Aires, que usted conoce. Y dos vistas del edificio original en los años 1950 del Clark Art Institute en Williamstown, Estados Unidos, cuya escalera de acceso, un poco con la mouse, pero sí, un poco peligroso, no funciona. A la derecha, cuya escalera de acceso del Clark Art Institute a la entrada pasaba junto a la tumba de los dos fundadores, Sterling y Francis Clark. La historia de estos museos no está separada de la de otros museos, que al fin y al cabo son colecciones de colecciones. Sin embargo, poseen características específicas y tienden a resistirse a ciertos aspectos de la evolución de los museos en general. Estos pequeños museos suelen ser muy populares, aunque tienen sus altibajos. Sin embargo, la noción de permanencia que se les atribuye suele provocar incredulidad o incluso horror. Una colección, un museo que no cambia, es inmovilidad, se dice, es muerte. La presencia de mausoleos parece confirmar esto. El museo así concebido es un cementerio. Aquí le muestro una sala del Museo de Monumentos Franceses, arriba, creado por Alexandre Lenoir durante la Revolución Francesa para recoger las obras de arte que se encontraban amenazadas, incluidos los monumentos funerarios. A decir verdad, desde el principio de su historia, los museos han sido comparados por sus detractores con cementerios. Y hay que desconfiar de estos clichés. Hay una tumba en el Museo de Sir John Soane en Londres, supuestamente la de Padre Giovanni, su alter ego, pero en realidad contiene los restos de Fanny, la perra favorita de Madame Sode, como revela el epitafio. Ay, pobre Fanny. Y el escritor francés Paul Valéry, en una de sus inscripciones para el Palacio de Chaillot en París, hizo hablar acertadamente al museo. Cita: depende de quién pasa, que yo sea tumba o tesoro, que hable o calle, esto solo depende de ti. Amigo, no entres sin deseo. En cualquier caso, cuando pienso en los museos que he visitado, y he visitado muchísimos, a menudo son estos museos los que me dejan los mejores recuerdos. Y así, cuando en 2009 mi colega Rick Bertel, a la izquierda, que lamentablemente falleció en 2020, cuando me invitó a colaborar en la nueva serie de libros sobre la historia y la teoría de los museos, propuse dedicar mi volumen a los museos creados por artistas y o por coleccionistas. Finalmente, esta serie no vio la luz, pero mi volumen se publicó de forma independiente, con el título El Museo como Experiencia, primero en inglés, luego en francés y alemán. Se está preparando una traducción al japonés. Para este libro, visité o volví a visitar, a menudo junto con mi esposa Joana Valls, que está aquí, numerosos museos de todo el mundo,
Aquí estamos en la Transamericana, en Perú, de camino a Trujillo. Ya que aunque este tipo de museos tiene sus raíces en Europa, se trata de un fenómeno mundial. Comenzó alrededor de 1800, alcanzó su apogeo un siglo más tarde y desde hace algunos años está viviendo una nueva actualidad. Por ejemplo, el Museo Soho, inaugurado en 1833, el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, inaugurado en 1903, el Museo de la Inocencia en Estambul, que se puede visitar desde 2012, y el Museo Lavat Kalam, recientemente dedicado a la obra del pintor indio Maqbul Figar Hussain en Qatar, donde reside el pintor, por la Qatar Foundation. A diferencia de los grandes museos públicos, especialmente los que a veces se denominan enciclopédicos, los museos de artistas y coleccionistas siguen vinculados a la persona de sus fundadores y al lugar donde se crearon y para el que a menudo se crearon. No ofrecen una visión más o menos sistemática de un periodo o una forma de arte, por ejemplo, sino que hacen hincapié en la experiencia subjetiva de sus fundadores. En estos museos, cuando se ha conservado su disposición, más o menos completamente, es posible comprender, estudiar y disfrutar la exposición, el display, arrangement, en francés, la disposición, como un medio de conocimiento de las obras, un medio de expresión y como medio de comunicación. No se debe nada. Para llevar a cabo este estudio en profundidad, he seleccionado una docena de museos repartidos en el tiempo y en el espacio. Y les he dedicado estudios de caso en forma de capítulos. Para hacer justicia a su propiedad específica, a ese vínculo con las personas y con ese arraigo en el lugar, he elegido una forma inusual y luego mostrar dos páginas, pero se ve solo la ilustración. Tal vez el libro círculo se ve de las... Sí. Y esta forma inusual elabora un intercambio de mensajes electrónicos y de imágenes, como esa, entre dos narradores. Liberó un arquitecto que está de viaje y busca una solución para una herencia familiar que le resulta incómoda, 3 casas llenas de objetos coleccionados por su padre, de las que aquí pueden ver en detalle esta fotografía, y un narrador. Y el otro, su primo, Dario, un historiador del arte al que el tema interesa. Muchos de estos museos son lo que se conoce como casas museos. Y una de sus fuentes más importantes son las casas de escritores y sobre todo de artistas italianos del Renacimiento. Estas casas decoradas a medio camino entre el palacio y el santuario proclamaban el nuevo estatus social de sus propietarios y propagaban el culto al arte. Aquí pueden ver imágenes de la casa de Giorgio Vasari en Arezzo, a la izquierda, la de Federico Zuccari en Roma y el monumento funerario de un coleccionista, Paolo Giorgio, que había construido a orillas del lago de Como un museo para su colección de retratos de hombres famosos, que lamentablemente se dispersó tras su muerte.
El periodo alrededor de 1800 desempeña aquí un papel importante, debido a los trastornos políticos, militares y científicos que provocaron el desplazamiento de multitud de objetos. A ello contribuyeron el desarrollo de la arqueología, el Grand Tour, sobre todo la revolución, lo que se denominó vandalismo revolucionario, la secularización de los bienes del clero, las guerras napoleónicas y el expolio de obras de arte destinadas a enriquecer el Museo del Louvre, convertido en Museo Napoleónico. Aquí pueden ver el detalle de un jarrón de sed, a la izquierda, que muestra la llegada a París de Lord Conte, el interior de la casa de Goethe en Weimar y un grabado francés anónimo. Este grabado expresa una protesta contra los saqueos. Muestra a la República de Venecia tendida en el suelo como una leona, asaltada por los ejércitos franceses y rodeada de estructuras más o menos dañadas que se han llevado los soldados. Es el punto de vista del crítico de arte Casimir de Classy, que en 1796 publicó unas cartas al general Francisco de Miranda, el futuro héroe de la independencia de Venezuela, en las que condenaba el traslado de obras de arte en nombre de una teoría del contexto. Según Casimir de Classy, llevar pinturas y esculturas de Roma a París era como avanzar las ilustraciones de un libro, ya que, cita, el país mismo forma parte del museo y es inamovible en su totalidad. Fin de cita. 2 años más tarde, Goethe escribía que hasta hacía poco, cita, el lugar donde se encontraban las obras de arte era de suma importancia tanto para la formación de los artistas como para el disfrute de los aficionados. Pero que ahora se estaba produciendo una dislocación que tendrá consecuencias importantes para el arte en general y en particular. El gran cuerpo del arte italiano se encontraba ahora desmembrado, pero tal vez fuera posible formar con los tesoros dispersos un nuevo cuerpo ideal, capaz de compensar felizmente lo que el presente desgarra e incluso desmembra. En relación con esta cuestión de la dislocación, lo que hoy se denomina descontextualización y recontextualización. Los museos de artistas y sobre todo los museos de coleccionistas son ambivalentes, ya que contribuyen a alimentar los traslados al tiempo que tratan de recrear unidades y contextos nuevos. Así, Isabel Stewart Gardner creó en Boston un nuevo contexto para la figura de Hércules, procedente de la decoración de Piero de la Francesca a la izquierda en su casa de San Sepolcro. Y a la derecha, Diego Rivera reunió una gran cantidad de objetos arqueológicos y también de falsificaciones en el Museo Neoprehispánico que creó en la Ciudad de México, explicando así su intención. Cita: devuelvo al pueblo lo que de la herencia artística de sus ancestros pude rescatar. La creación de un museo siempre ha resultado especialmente atractiva para los escultores, cuyas obras relacionadas con encargos y a menudo con el espacio público estaban muy dispersas. El museo podía así
sustituir y prolongar la visita al taller del artista tras su muerte, sobre todo gracias a los modelos originales de yeso que se habían utilizado para realizar los mármoles y los bronces. Así, el hermanastro de Antonio Canova, Giovanni Sartori, un eclesiástico, hizo instalar el contenido de sus talleres romanos, aquí un taller romano de Canova, en una especie de basílica, se ve de la nave, construida junto a la casa familiar, en su pueblo natal de Cossagno, en Veneto. Ambos, Canova y Sartori, ambos están enterrados en el grandioso templo diseñado por Canova para el pueblo, al que incluso se ha llamado Cossagno del Canova, en esta tarjeta postal anciana. La perspectiva de crear un museo podía permitir repatriar a un artista, como ocurrió con Bertel Thorvaldsen, que regresó de Roma, donde incluso el Papa visitaba su taller, a Copenhague, donde se le ve recibido en un friso que rodea el museo. Y Thorvaldsen recibido en su ciudad natal. Thorvaldsen deseaba ser enterrado en el patio de su museo, sabiendo que eso contribuiría a convertirlo en un santuario laico y a garantizar su perpetuidad. Vemos de nuevo el taller de Alfredo Piatti y un detalle de su maestro parisino Antoine Bourdelle, a la izquierda, con la figura de Centaur moribundo, a cuyos pies se presentó el cuerpo del artista tras su muerte en 1921. La decisión de Giovanni Sartori de crear una gipsoteca canoniana en Cossagno probablemente coincidía con las intenciones del propio escultor, que había pensado convertir su taller de pintura en un centro de estudio abierto a los artistas. Esta función pedagógica también está presente en el caso de Sir John Soane, en Londres, el arquitecto británico que utilizaba sus colecciones de fragmentos antiguos, de moldes, grabados, maquetas, estatuas y pinturas para su enseñanza en la Royal Academy. Con este fin, Soane adquirió y transformó 3 casas contiguas en Lincoln's Inn Fields, en Londres, y las convirtió en un manifiesto que demostraba, cito, la unión de la pintura, la escultura y la arquitectura, y que producía una sucesión multiplicada de esos efectos de peso ideal que constituyen la poesía de la arquitectura. En 1830, Soane publicó una descripción ilustrada de su casa y museo, reeditada en varias ocasiones, en la que también muestra los ingeniosos sistemas que inventó para disponer el mayor número posible de objetos en un espacio limitado. Por ejemplo, en la sala de pinturas, donde los cuadros están colgados en paneles extraíbles que se abren como contraventanas. Soane era perfectamente consciente de que había hecho mucho más que reunir objetos distintos, sino que había creado una verdadera obra de arte. Y ello no solo por la arquitectura, sino también por la disposición de los objetos en el espacio, lo que él llamaba su arreglo, arrangement. En 1833 consiguió que el Parlamento británico aprobara una ley para la conservación de su residencia y su contenido.
Esta ley especifica, entre otras cosas, que, cita, los trustees, es decir, los fideicomisarios encargados de la dicha conservación, y sus sucesores no tolerarán, salvo en caso de absoluta necesidad, ninguna modificación en la disposición en la que Sir Johnson haya dejado el museo, la colección y la biblioteca, en el momento de su fallecimiento. Fin de cita. ¿Qué ocurrió 4 años después? El cambio de siglo de 1900 fue una época dorada para los museos de artistas y coleccionistas, y ello por varias razones. Podemos citar el éxito de ciertos artistas, también económico, la fortuna de ciertos coleccionistas, el interés público por el arte, así como el interés por la decoración de interiores, la ornamentación y la psicología, la tendencia hacia la obra de arte total y la teoría de la Gestalt, según la cual un conjunto es más que la suma de sus partes. Como ejemplos de museos creados en esta época, elijo dos inaugurados en 1903, el Museo del pintor francés Gustave Moreau en París y el de la coleccionista estadounidense Isabel Schulkamer, que ya citó, en Boston. Se puede ver un autorretrato de Moreau de 1850 y un retrato de la señora Gardner realizado por Anders Storr en 1894. Gustave Moreau se preocupó desde muy temprano por la conservación y la unidad de su obra, como lo demuestra una inscripción que realizó en 1862 a la edad de solo 36 años, en un dibujo que representa a Sansón y Dalila. Cita: esta noche, 24 de diciembre de 1862, pienso en mi muerte y en el destino de mis pobres y modestos trabajos, y de todas estas composiciones que me tomo la molestia de reunir. Por separado, perecen. Juntas dan una idea de lo que yo era como artista y del entorno en el que me gustaba soñar. Barajo varias soluciones, pero llego a la conclusión de que ningún museo aceptaría acoger y sobre todo exponer la cantidad y la variedad de obras que quería poner a disposición del público. Entonces, decidió transformar su casa familiar en una casa museo, con interiores domésticos, con función conmemorativa y 2 grandes talleres creados desde cero para la presentación de sus grandes cuadros. Preocupado al igual que Sohn por albergar el mayor número posible de obras en un espacio limitado, encargó muebles especiales con paneles montados sobre bisagras, en particular para sus dibujos y acuarelas. Moreau y sus alumnos finalmente lograron que el Estado francés aceptara el legado de su casa museo. Y su testamento especificaba, cita, con la condición expresa de conservar siempre, o al menos durante el mayor tiempo posible, esta colección, manteniendo su carácter de conjunto que permita constatar la suma del trabajo y los esfuerzos del artista a lo largo de su vida. A Joséphin Péladan, un escritor que le entrevistó 3 años antes de su muerte, Moreau declaró, cita, quiero que mi arte aparezca de repente y en su totalidad, un momento después de mi muerte. Esta fantasía de epifanía y apoteosis es reveladora. El gran taller, visto desde la hermosa escalera diseñada por Albert Lafont, esta escalera ofrece una vista panorámica
en la que el gran cuerpo del arte, por decirlo en palabras de Goethe, sustituye y representa al del artista desaparecido. Al fondo, a la izquierda, se ve a un visitante que consulta algunos de los 14.000 dibujos y acuarelas conservados por el museo. La señora Gardner heredó dos fortunas, pero también era muy culta y muy independiente. En su juventud había visitado en Milán la colección privada de Gian Giacomo Pontipezzoli. Lo que le había hecho desear poder tener algún día, cita, una casa llena de hermosos cuadros y objetos de arte que la gente pudiera venir a ver y apreciar. Más tarde, a un empresario que quería comprar parte de su colección, Gardner explicó así su negativa. Hace años decidí que la mayor necesidad de nuestro país, los Estados Unidos, era el arte. Estábamos desarrollando ampliamente los demás aspectos. Otra inspiración por ella fue el Palazzo Barbaro en Venecia, donde descubrió que en una casa habitada durante siglos se habían acumulado y coexistían armoniosamente muebles y obras de arte de todas las épocas. A diferencia de las salas de épocas, las period rooms, de los museos públicos estadounidenses que buscaban recrear una unidad en realidad artificial. Tras la muerte de su esposo, mandó construir en un nuevo barrio de Boston, ganado a los pantanos, una especie de palacio veneciano sobre pilotes, pero invertido como un puente. Esta diferencia en la concepción y la presentación con respecto a los grandes museos como el Museo de Bellas Artes, Museum of Fine Arts en Boston, tenía un valor programático. La señora Gardner tenía como lema "es mi placer" y otro "piensa mucho, habla poco, escribe nada". Y su forma de expresión favorita era la disposición de los objetos. Aquí una pared de la sala Tiziano, con el rapto de Europa pintado para Felipe II de España. Fue un conservador del Museum of Fine Arts, Matthew Pritchard, quien acabó siendo expulsado y se convirtió en París en alumno de Henri Bergson y amigo de Matisse. Pritchard, quien expresó por Gardner en 1911 su concepción del interior del museo, del interior y del museo. Cita: "El intento de la señora Gardner es una operación capital de reanimación. Su genio artístico busca imponer una calma sinfónica a los cubos recalcitrantes procedentes de miles de mosaicos, resucitar la vida beneficiosa de estas cosas, las obras de arte, y darles una dirección disponiéndolas, en la medida de lo posible, de manera conforme a su antiguo uso, es decir, como acompañamientos". Fin de cita. Aquí encontramos de nuevo las metáforas de la vida y la muerte, pero a favor de la disposición de la señora Gardner. En el mismo texto, Pritchard también escribe: "El arte consiste en estados de ánimo, mientras que nosotros creemos que consiste en cosas". Es la idea del arte como experiencia que el filósofo estadounidense John Dewey expuso en 1934 en su libro Art as Experience,
y que he parafraseado en el título de mi libro, El Museo como Experiencia. Art is Experience surgió de la amistad y la colaboración entre Dewey, defensor de la igualdad y reformador de la educación, y Albert C. Barnes, médico y químico de origen humilde, businessman exitoso y gran coleccionista, para quien los artistas modernos enseñaban a ver y, por lo tanto, a resolver los problemas de la vida cotidiana. En Maryland, un barrio acomodado de Filadelfia, en los terrenos ocupados por Napoleto, Barnes construyó su casa y su museo, concebido como una institución educativa accesible principalmente a los afroamericanos y a los trabajadores. Los conjuntos de ensemble que compuso en cada pared y en cada sala, por ejemplo, incluían progresivamente las artes decorativas, así como la pintura, y tenían como objetivo ayudar a ver cómo ven las artistas. En una carta de 1942 al pintor Stuart Davis, Barnes explicaba así la presencia de herrajes en las paredes. Cita: en primer lugar, los motivos discernibles en un cuadro, como arabescos, dibujas recurrentes, etc., encuentran sus analogías, a veces muy cercanas, en la obra de metal. En segundo lugar, consideramos a los creadores de hierro forjado antiguo como artistas tan auténticos como un Tiziano, un Renoir o un César. Los ensamblajes creados por Barnes se asemejan así a los ready-mades y a los objetos encontrados surrealistas, como por ejemplo la famosa cabeza de toro realizada por Pablo Picasso en 1943, a partir de un sillín y un manillar de bicicleta. Quizás fue en referencia a la Fundación Barnes que había visitado cuando Marcel Duchamp declaró en 1949, cita: el coleccionista, el verdadero coleccionista, al que opongo a los coleccionistas comerciales que han convertido el arte moderno en un negocio de bolsa. El coleccionista es, en mi opinión, un artista al cuadrado. Elige los cuadros y los cuelga en sus paredes. En otras palabras, se pinta una colección. Esta afirmación coincide con la teoría del contexto de Kashmir de Cassis, en la medida en que se basa en la conciencia de que el contexto, empezando por el de la exposición, modifica la percepción y la comprensión de cada obra de arte. Esto conduce lógicamente a la noción de que un arreglo, por emplear la expresión de John Soane, es una obra, o una obra al cuadrado, por decirlo como Duchamp. Esta noción se extiende alrededor del 1900. En 1899, por ejemplo, el crítico de arte francés Arsène Alexandre escribió sobre una colección privada justo cuando estaba siendo dispersada. Cita: un gran coleccionista puede ser, a su manera, un gran artista. Crea una obra de arte con obras de arte, y el conjunto de esta compleja obra es un reflejo de su espíritu, de sus gustos, incluso de sus pasiones. Y el pintor Denman Ross, que enseñaba en Harvard, declaró públicamente a Isabel Stewart Gardner, con motivo de su cumpleaños, cita: usted construyó esta hermosa casa siendo usted misma la arquitecta y la llenó de sus tesoros. No solo es una apasionada en arte y coleccionista,
ya que ha construido la casa y dispuesto todos los objetos que contiene, siguiendo el orden y la unidad de una idea única, una idea en la que ha expresado toda su vida con sus numerosos y variados intereses. Fin de cita. La foto a la izquierda, que muestra a la señora Gardner en una escalera durante la construcción de su museo, cuya arquitectura y distribución interior ella misma había diseñado, demuestra que no se trataba aquí de un continuo exagerado. Esta toma de conciencia, así como la importancia histórica y la calidad estética de algunas realizaciones, me han llevado a proponer hablar de museos de autor, por analogía con la expresión cine de autor, que designa una forma de práctica de concebir y disfrutar el cine como expresión de una personalidad. Sin negar por ello que una película, al igual que un museo, requiere la colaboración de un gran número de personas para ver la luz y perderla. Creía haber inventado la expresión museo de autor, pero luego me di cuenta que ya la había utilizado el historiador de museos español Jesús Pedro Llorente en relación con ejemplos escandinavos. Otro ejemplo de museo de autor, uno que es interesante en relación con este museo aquí, es el Museo Missing de Camondo en París. Abierto al público en 1936, un año después de la muerte de su creador, Moïse de Camondo. En su testamento, Camondo explicaba así el significado de su obra y del regalo que hacía al público. Cita: al legar al Estado mi mansión y las colecciones que contiene, mi intención es conservar en su totalidad la obra a la que me he dedicado. La reconstrucción de una residencia artística del siglo XVIII. Esta reconstrucción debe servir, en mi opinión, para conservar en Francia, reunidos en un entorno especialmente adecuado para tal fin, los objetos más bellos que he podido recopilar de este acto decorativo que ha sido uno de los orgullos de Francia durante el periodo que más he amado. Recordamos la declaración de Diego Rivera: devuelvo al pueblo lo que de la herencia artística de sus ancestros pude rescatar. El parecido es evidente, pero hay una diferencia importante. Mientras que Rivera era un miembro de este pueblo mexicano, Camondo era un ciudadano italiano nacido en Estambul en el seno de una familia judía sefardí. Su museo, llamado Missing de Camondo, en Moïse de Camondo, en honor a su padre y a su hijo, muerto en combate durante la Primera Guerra Mundial, demuestra cómo la disposición de los objetos en el espacio es un medio de expresión y requiere ser interpretada. Es posible ver esta reconstrucción de una residencia artística del siglo XVIII como la expresión de un deseo de integración en la sociedad francesa y expresión de una nostalgia por el antiguo régimen, pero anomalías como la posición central que se le da a un busto de mujer negra con una inscripción revolucionaria de vuelta a la libertad y a la igualdad por la Convención Nacional el 16 de Lluvioso del segundo año de la República Francesa, una e indivisible, estas anomalías me llevan a proponer que se vea como la apología de la Ilustración y de la emancipación, ya que la Primera República Francesa concedió las ciudadanas francesas a los judíos pocos antes de poner fin a la esclavitud. El Museo Missing de Camondo es, por lo tanto, un monumento complejo. Está dedicado a una época, un arte, un ideal, pero la nieta del general Carlos María de Alvear, héroe de
Plaza de Bourdais, arriba a la derecha con el modelo de yeso en el Museo Bourdais de París. En 1937, el Estado argentino adquirió el edificio y las maravillosas colecciones que contenía, dando lugar al Museo Nacional de Arte Decorativo, de forma más o menos similar a lo que ocurrió en Montevideo, donde la familia Ortiz de Terán concedió al Estado en 1943 su palacio y las colecciones que contribuyeron en esta. América Latina es rica en museos de artistas y coleccionistas, y debo limitarme a mencionar algunos ejemplos. Por cierto, siempre estoy buscando museos nuevos o que no conozco y agradezco cualquier información al respecto. En primer lugar, dos museos de artistas en Buenos Aires, el Museo Casa di Urrutia, en el barrio de Belgrano, que contiene las obras producidas y coleccionadas por el escultor Eugenio Urrutia, autor de numerosos monumentos, y su esposa, la pintora Lía Correa Morales, así como su biblioteca y sus archivos, todo lo cual fue donado al Estado argentino por la Bajeja en 1949. Y la Casa Museo de la Fundación Fornero Gatti en el barrio de San Telmo, creada en 1982 por la pintora Raquel Forner para conservar su obra y la de su esposo, el escultor Alfredo Gatti, en el edificio nacionalista que mandaron construir en 1937 por el arquitecto Alejo Martínez. Y se pueden ver sus respectivos talleres y a la pareja en 37 y en 52. En Brasil, varios museos conceden especial importancia a la relación entre la cultura, vinculada en parte a las aportaciones europeas, y la naturaleza autóctona. Es el caso de los dos museos de la Fundación creada por el empresario y coleccionista Raimundo Ottoni de Castromaya en Río de Janeiro. Uno dentro de la selva de Tijuca, que Castromaya ha ido a conservar, y otro en el barrio de Santa Teresa. Además de una gran colección de azulejos y obras de arte oriental, los museos contienen numerosas representaciones de la naturaleza brasileña realizadas por viajeros europeos, que se enfrentan a esta naturaleza en estudio actual. La fundación privada, creada en 1963, se integró 20 años más tarde en el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, IPAN. Y las colecciones se enriquecieron con obras contemporáneas aquí de Elio Goititi. El IPAN también administra el sitio Roberto Burle Marx, ubicado al suroeste de Río, una extensa finca que servía como lugar de residencia y recepción, taller y campo de experimentación, sala de exposiciones y reserva botánica para el gran arquitecto paisajista Burle Marx, quien, aunque nació en São Paulo, descubrió la flora brasileña en el Jardín Botánico de Berlín. Los edificios están construidos con materiales reciclados. Todo el sitio es una obra de paisajismo y la casa de Burle Marx contiene sus pinturas y colecciones de arte moderna, popular y de curiosidades. En las regiones ricas en testimonios arqueológicos, el subsuelo puede proporcionar materiales para colecciones y museos que contribuyen a la relectura de la historia y a la búsqueda de una identidad nacional, desde una perspectiva sincrética o indigenista. En Lima, Perú, en el barrio del Pueblo Libre, el Museo Larco presenta las colecciones arqueológicas reunidas por Rafael Arcoy a partir de la década de 1920. Hijo de grandes terratenientes de la región de Trujillo, en la costa norte del país,
Formado como agrónomo e ingeniero en Estados Unidos, Lajo hoy, cuyo monumento se puede ver cerca del museo, se apasionó por las antiguas culturas locales, en particular la música, cuyas prácticas funerarias revelaban las explotaciones agrícolas y las excavaciones. Arqueólogo aficionado y autorrespetado, adquirió numerosas colecciones y abrió un museo privado en su hacienda de Chiquín, que posteriormente trasladó en la década de los 50 a la capital, Lima, donde sus cuidadas presentaciones y sus hermosos jardines contrastan con el cercano Museo Nacional de Arqueología, Antropología y Historia del Arte. Un gran depósito abierto al público recuerda la disposición de las piezas en el primer museo de Chiquín. Es también la forma completa del Museo Casinelli en Trujillo, donde Joana y yo pudimos conocer al fundador, José Luis Casinelli Macei, aquí, fallecido en 2012 a los 91 años. Hijo de inmigrantes italianos y propietario de un taller mecánico, que se ve también, recibe a los visitantes junto a su hija, sentado bajo los retratos de sus padres, antes de introducirnos en la prehistoria de su país de adopción en el sótano de su establecimiento. Sin embargo, el museo más notable desde este punto de vista sigue siendo el Anahuacalli en la Ciudad de México, creada por Diego Rivera con la ayuda de Juan O'Gorman a partir de 1942 y terminado por el arquitecta en 64. Se trata a la vez de un museo de coleccionistas construido por albergar y dar a conocer la colección cada vez mayor de arte precolombino mexicano de Rivera, y de un museo de artistas, ya que contiene un gran taller con algunos cuadros y numerosos bocetos de pinturas murales, y que le sirve póstumamente como autorrepresentación. Rivera y O'Gorman no solo diseñaron el edificio, inspirado en la arquitectura religiosa y la cosmología amerindia, sino también la decoración interior con mosaicos de piedra y la disposición de las piezas de colección. Se puede hablar de una obra de arte total y en este caso, sin ninguna duda, de un museo de autor. Sí. Vado un poco más pronto, porque el edificio está ubicado en el Pedregal de San Ángel, una zona volcánica que Rivera quería preservar, y es un manifiesto que rechaza el funcionalismo internacional, que O'Gorman había sido uno de los primeros representantes en América. Durante mucho tiempo ha sufrido la comparación con las calles taller modernistas construidas para O'Gorman, para Rivera y Frida Kahlo. Pero entre 2017 y 2021 se llevó a cabo una renovación y ampliación a cargo del taller Mauricio Rocha, que recibió un premio de arquitectura y dio una nueva visibilidad a la Anahuacalli. Los nuevos edificios pretenden retomar la ambición de Rivera de crear una ciudad de las artes y permiten abrir al estudio la inmensa colección reunida por Rivera, conservando al mismo tiempo su disposición original en el edificio central. Bien. Prego di andare un po' más rápido, porque no quiero ancora cuarto de hora o 15 minutos, así, ¿está bien? ¿O? Sí, sí, por favor. Ok. Sí, mi sembra un caso no ha ancora visitado este museo, pero las imágenes y plantas son prometedoras. Esto me recuerda a otros ejemplos de ampliación exitosas, como la de la Gipsoteca Canoviana, realizada por Carlos Carpa a mediados de la década de 1950, o la del Museo Taylors en Haarlem, Países Bajos, realizada por Hubert Jan Henke, un arquitecto especializado en la restauración de monumentos
en 1996. Los directores y conservadores de estos museos tienen aquí una gran responsabilidad, porque no es fácil de conservar estos monumentos y al mismo tiempo de adaptarlos a las expectativas nuevas, ¿no? Fue el caso con el Museo Moreau, con mucho respeto y la reapertura de partes que fueron perdidas en el tiempo, como estas paradas que se abren por libros. También es el caso de Johnson. Pero son otras casos que yo pongo muy complicado y problemático, como por ejemplo el Museo Gardner en Boston, que fue empleado entre 2009 y 2012, encargada al Renzo Piano del workshop. Y aquí encontramos la arquitectura estrella de la que hablaba al principio de la ponencia. Con el pretexto de que eran espacios de servicio inexistentes o insuficientes en el edificio original, guardarropa, tienda, cafetería, sala de exposición temporales o desaparecidos en la agradecida historia, se duplicó el volumen del museo original y se arrojó la arquitectura idiosincrática de la ciudad Gardner en un conjunto que yo probo banal, de vidrio y de metal. Y también es revelador que para construir esta ala, que es más que una ala, se aceptaba destruir un pequeño edificio situado al fondo del jardín que servía de cobertizo y habitación de invitados, y que Gardner había diseñado mismo, inspirándose en una postal que le envió su amigo, el historiador de arte Berns, que no existe más. Sí, en el caso de la Banks Foundation, problemas económicos con la regencia del endowment hacen posible que fundaciones poderosas de Filadelfia pueden exigir como condición para su ayuda a la supervivencia de la fundación un traslado del bucólico suburbio de Merion al centro de la ciudad, donde el número de visitantes y por lo tanto los ingresos por turismos son mucho mayores. Y aquí se perdió la relación con el arboreto y la casa que fue construido por la colección, pero el juicio exigió que la disposición fue reconstruida exactamente, una buena reconstrucción. En 2023, la Fundación Barnes obtuvo del tribunal el derecho a prestar las obras de su colección, con límites en cuanto al número y la duración, que sin duda se suavizará con el tiempo. 4 años antes, en Londres, el testamento de Lady Wallace había sido reinterpretado para autorizar los préstamos. El presidente de la Roscoe Collection, Antonio Horta Osorio, explicaba a la prensa, cita, hasta hace poco se pensaba que poder exponer toda la colección prevalecía sobre las ventajas de la cooperación nacional e internacional, pero ese equilibrio ha cambiado y para participar plenamente en la comunidad internacional debemos ser capaces de compartir nuestras experiencias y nuestros recursos con los colegas que trabajan en otras grandes colecciones de todo el mundo. Cita. Bien. Los nuevos museos de coleccionistas son, no siempre, pero espeso del tipo del White Cube, del cubo blanco, donde las exposiciones temporadas son muy importantes. Pero son excepciones, por ejemplo, donde la exposición es importante también. Por ejemplo, el Museo de la Resistencia
creado en Estambul por el novelista turco Orhan Pamuk e inaugurada en 2012, 4 años después de la publicación de una novela con el mismo título. Se ve de aquí una parte. El libro y el museo son el resultado de un mismo proyecto y Pamuk explica que los objetos que las coleccionadas le han enseñado a disponerlos según una lógica propia que no es la de la narración. El protagonista de la novela se inspiraba en un gran número de museos reales, entre ellos el Museo Song, y a que aluda el Tragaluz del Museo de la Inocencia. Y aquí veamos algunas disposiciones en el Museo de la Inocencia y en Estambul. En el catálogo que redactó para su museo, titulada La Inocencia de los Objetos, Pamuk incluyó un modesto manifiesto para los museos, en el que convierte su pequeño museo en una especie de modelo o contramodelo para el futuro de los museos en general. Entre otras cosas, afirma lo siguiente: no necesitamos más museos que intenten construir narrativas históricas de una sociedad, comunidad, equipo, nación, estado, tribu, empresa o especie. Todos sabemos que las historias cotidianas y ordinarias de las personas son más ricas, más humanas y mucho más alegres. Mostrar la riqueza de la historia y la cultura china, india, mexicana, iraní o turca no es un problema. Hay que hacerlo, por supuesto, pero no es difícil. El verdadero reto es utilizar los museos para contar con la misma brillantez, profundidad y fuerza las historias de las personas que viven en estos países. Es imprescindible que los museos sean más pequeños, más individualistas y más baratos. Fin de cita. Mi conclusión, porque tenemos tiempo para la discusión, es que sí, veo a la mia segunda con el título Heredità, obra en construcción o modelo, y que por un largo tiempo sepan que estos museos son excepciones y tal vez posibles, ¿no? Y testimonios de un momento pasado de la historia de los museos. Pero con la crisis ecológica y también la crisis de la pandemia, son también directores del museo que pensaban que fue importante que tal vez es necesario que los museos se concentraran de nuevo en su misión principal, la colección, es decir, la colección y su público. Y por eso estos museos pueden crecer